Saludos, amados, que el Señor les bendiga rica, grande y abundantemente. Una vez más, nos encontramos acá para exponer la palabra del Señor en nuestra serie que ustedes saben que hemos estado trayendo hace ya unos cuantos domingos acerca del libro de Apocalipsis. Y hoy nos toca ver la iglesia de Esmirna. La iglesia de Esmirna. Vimos la iglesia de Éfeso y ahora vamos a entrar a considerar esta iglesia. Y yo les invito a que ustedes puedan abrir sus Biblias o leerlo, porque se le va a proyectar aquí mismo el pasaje de Apocalipsis capítulo 2, versículo número 8 al versículo número 11. Hoy, con la gracia del Señor, estaremos exponiendo con el tema poniendo la mirada más allá de este mundo. Poniendo la mirada más allá de este mundo. Bueno, le adelanto que es muy probable, mis amados hermanos, que veamos a la parte A o la primera parte de esta iglesia en el sermón que vamos a considerar desde ya. Vamos a ver una vez más la primera parte por la cantidad de contenido que tiene cada iglesia. Eso pasó también, ustedes recordarán, con la iglesia de Éfeso cuando lo estudiamos. Requerimos de alrededor 2 semanas para poder ver e investigar y ver los detalles que allí aparecen en la iglesia de Éfeso. Pues el mismo caso sucede con la iglesia de Esmirna, que estaremos viendo la primera parte en este sermón y la segunda parte cuando el Señor nos dé la oportunidad de exponer nuevamente. Así que les invito a orar. Vamos a orar, mis amados, pidiendo la asistencia de nuestro Señor. Padre, acompáñanos en esta ocasión una vez más. Muéstranos tu palabra como la mostraste esta mañana en la exposición a la cual nos expusimos. Habla a nuestras mentes, a nuestros corazones, a nuestras vidas. Llévate toda la gloria, oh Padre, pero también trabaja con nuestros corazones, con nuestras almas, para que podamos ser mejores creyentes, que nos parezcamos más a Cristo, y salva también a los perdidos, porque te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Poniendo la mirada más allá de este mundo, leemos Apocalipsis capítulo 2, versículo 8 al versículo número 11. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Amados, nosotros queremos empezar nuestro sermón diciendo como introducción que el diablo es un ilusionista, simulador, mentiroso y engañador sutil. Eso es lo que es el enemigo. Él se encargará de mostrar las cosas como en realidad no son. Él es padre de mentira y ha sido mentiroso desde el principio. Eso nos enseña San Juan capítulo 8, versículo 44. Y este es, mis amados hermanos, si se quiere, la zapata, el fundamento, la razón del título de nuestro sermón. Poniendo la mirada o nuestra mirada más allá de las cosas de este mundo. Porque nosotros tenemos un diablo y un mundo. Tenemos el diablo, pero tenemos un mundo caído. Pero sobre todo el enemigo que nos disfraza las cosas. Nos quiere vender las cosas como en realidad no son. De hecho, la Biblia dice que él se viste como ángel de luz. De manera que, y como dice también el libro de Primera de Corintios, en boca del apóstol Pablo, dice que la apariencia de este mundo también se pasa o pasará. Y en su engaño, amados hermanos, el enemigo en su engaño buscará tratar de engañarte apelando a tus deseos. Y si él trató de engañar a Cristo
ofreciéndole las atracciones de este mundo para intentar una vez más que Cristo le sirviera, que Cristo le adorara. Bueno, pues mira, déjame decirte, Él tratará también de engañarte a ti con la misma oferta, con la diferencia, mis hermanos, con la diferencia de que quizás el enemigo no va a ser tan directo contigo como lo fue con Cristo, sino un poco más sutil, ¿sí? El enfrentamiento de Mateo capítulo 4, verso 4 se nos refiere a Cristo con el enemigo. Quizá el enemigo no sea tan sutil, el diablo no sea tan sutil y se te presentará tal cual se le presentó a Cristo allí cuando fue llevado al desierto para ser tentado. Pero, mis amados hermanos, créeme que de manera sutil el enemigo tratará de engañarte. Por tanto, tu discernimiento, tu sabiduría debe llevarte a analizar de dónde proceden algunos pensamientos, algunos deseos y algunas intenciones en ti. Tú debes preguntarte, ¿esto procede de Dios o viene del diablo? ¿Esto procede del Señor o viene del enemigo? ¿Esto es celestial o esto ciertamente terrenal? Recuerda, mis amados, o recordemos, mis amados hermanos, que debemos poner la mirada más allá de este mundo precisamente por esto. Tenemos nuestra carne en contra, tenemos el diablo en nuestra contra y tenemos un mundo caído en el que vivimos también en nuestra contra. Como dice también el libro de Filipenses capítulo 3 versículo 20, debemos de tener pendiente esto, que dice allí, nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos nuestro Redentor. Dicho de otro modo, es allí donde debemos poner nuestra mirada. Y el mensaje a la iglesia de Esmirna nos empuja a necesariamente poner nuestra mirada no en este mundo, porque si ponemos la mirada en este mundo, entonces nos vamos a desenfocar. Y precisamente como vamos a ver en el desarrollo, quizá no necesariamente en este primer sermón, pero en el desarrollo de la predicación, del sermón de la iglesia de Esmirna, sí vamos a poder ver que si nosotros no nos enfocamos más allá de este mundo, entonces podemos, valga la redundancia, desenfocar nuestra visión real espiritual que sí debemos de tener. Y de lleno, amados hermanos, empezando ya a considerar algunas cosas en virtud de la iglesia de Esmirna, yo quiero decir que el mensaje de la iglesia de Esmirna es cierto que va dirigido de manera singular, particular, al pastor o al ángel de la iglesia. Mire el versículo 8a, como dice aquí, de Apocalipsis capítulo 2, y escribe al ángel, o si tú quieres, al pastor de la iglesia de Esmirna. Va dirigido de manera singular al pastor de la iglesia de Esmirna, pero por tener nosotros, todos los cristianos, el mismo Señor y la misma esperanza, el mensaje al pastor de la iglesia de Esmirna nos compete también a nosotros, porque somos hijos espirituales de un mismo Señor, de un mismo Redentor, de un mismo Dios. De hecho, por eso, mire cómo se describe en ese versículo 8 a la persona de Cristo, cuando por mandato del Señor Juan le escribe a la iglesia de Esmirna. Mire una vez más, versículo 8 del capítulo 2 de Apocalipsis, que ahí es que estamos. Note cómo se describe allí a Cristo, el primero y el postrero. Este primero y este postrero no solamente era el Señor del pastor de la iglesia de Esmirna, también ese primero y postrero es nuestro Señor. Y no solamente eso, también compartimos la misma esperanza. Mire versículo 8b, dice allí que, hablando de Cristo, que estuvo muerto y vivió. Y vivió. De manera que si bien, amados hermanos, una vez más, si bien el mensaje de la iglesia va de manera muy singular, muy particular, al ángel de la iglesia, ¿sí?, es el mismo Señor al quien compartimos y la misma esperanza. Lo siguiente que nos muestra el Señor en esta iglesia de Esmirna es esto. Y es que, amados hermanos, debemos estar más ocupados por nuestra identidad real que tenemos en Cristo, más preocupados por eso que cómo nos ven las personas. Por eso
de nuevo, mis amados hermanos, a riesgo de ser repetitivo, por esto la razón del título de nuestro sermón, mirando más allá de este mundo, más allá de este mundo, es decir, a la eternidad. Después de este saludo a la iglesia de Esmirna y de manera particular al pastor o al ángel de la iglesia de Esmirna, lo que el Señor quiere ahora es llamar nuestra atención al hecho de que nosotros debemos estar más ocupados por nuestra identidad real que tenemos en Cristo que como nos ven los demás. Y ese es el mensaje que el Señor le trae a la iglesia de Esmirna, pero tiene que ver también con nosotros. ¿Y por qué? Bueno, mis amados hermanos, nosotros debemos estar más centrados en nuestra realidad y lo que somos en el Señor, que por querer llevar y vender una apariencia ante los que nos rodean. Al final de cuentas, déjeme decirle, al final de cuentas, de todo el mundo nos conoce. No importa cómo a veces nos vendamos. Debemos estar preocupados por cómo nos ve el Señor. La opinión de Dios es la que vale y habrá de prevalecer en tu vida, en la mía y en todos los demás. ¿Y por qué, amado hermano? Quizás tú te estás preguntando, ¿por qué el hermano Isidro está haciendo tanto énfasis en esto? Porque eso es lo que vemos en la iglesia de Esmirna. Yo pregunto, ¿cómo era esta iglesia de Esmirna? ¿Cómo la veían desde fuera los demás? Pero lo más importante, ¿cómo la veía Dios esta iglesia? ¿Cómo era? ¿Cómo la veían desde afuera? Pero sobre todo, ¿cómo la veía Dios? ¿Cómo la veía el Señor? Bueno, aquí nos lo dice. Mire versículo 9a. Versículo 9a de Apocalipsis capítulo 2. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza. Ojo con esto, pero tú eres rico. Tú eres rico. ¿Qué cosas tenía la iglesia de Esmirna? Dice aquí, tribulación y pobreza. Ante el mundo estas eran las cosas que se veían. Usted ve, mis amados hermanos, por qué de nuevo, una vez más, nosotros debemos fijar nuestra mente más allá de este mundo y estar preocupados no por la apariencia ante los demás, no por la apariencia ante el mundo, sino por la real y verdadera identidad nuestra en el Señor. Es decir, cómo nos ve el Señor, cómo nos conoce el Señor. De nuevo, versículo 9a. Yo conozco tus obras y conozco también tu tribulación y tu pobreza. Eso es como si el Señor estuviera diciendo, eso no me es ajeno a mí. Pero la realidad, como yo te veo, es que tú eres rico. De nuevo, mis amados hermanos, de nuevo. Vivimos en un mundo y una sociedad que nos afecta más la opinión de los demás que la opinión de Dios. Y por eso las personas viven tan al tanto de las redes, de las apariencias de este mundo y de los que nos rodean. Porque estamos más preocupados por vender una apariencia, una imagen, que muchas veces no es así. Estamos más preocupados por eso que cómo nos ve, que la manera como nos ve nuestro Señor, nuestro gran Dios. Vivimos más para otros y para las redes. Eso es increíble, mis amados hermanos. Hoy hay un desarrollo, si se quiere, de las redes increíble, increíble. La persona vive para otros. Cuando pasea para subir fotos. Cuando come para subir fotos. Cuando viste para subir fotos, para que la gente vea y sepa acerca de sus casas, los muebles, lo que come, el helado que le gusta, los lugares donde visita, etcétera, etcétera. Hay un peso y una presión de vivir para otros más que para Dios. Y el Señor nos enseña que nosotros debemos estar más preocupados por cómo Él nos ve
cómo Él nos ve, que como nos ven los demás. La iglesia de Esmirna era una iglesia que el Señor dice: yo conozco tus obras y tu tribulación. Y hacia afuera eso es lo que la gente ve. Y vamos a ver un momento que ciertamente era una iglesia que había pasado por pruebas y tribulación. Y la gente lo veía así. Pero ¿cómo lo veía el Señor? Nuestra mayor preocupación, nuestro mayor peso, de nuevo, mis amados hermanos, no es cómo nos ven las personas, sino qué opina Dios de ti, cómo Dios te ve. Cristo, de hecho, vivía y vivió descansado y sin ninguna pose. Cristo no tuvo pose en su estilo de vida. Cristo vivía descansado y en paz y sin presión de la sociedad. Y Él mismo nos dejó incluso la clave de por qué vivía así, o la clave de haber alcanzado ese estilo de vida. Mírenlo aquí, Mateo capítulo 11, versículo 29. Nos los muestra. ¿Cuál era la clave del Señor para vivir así? Sin pose, sin presión hacia el mundo, pero sí más para su Padre celestial, para nuestro Dios. Dice Mateo capítulo 11, verso 29. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Dicho de otro modo, ¿cuál es el problema en este tiempo? El orgullo. El orgullo. La competencia. La gente quiere competir con el otro. Y por eso a veces son las fotos. A veces son las fotos de donde visitan. Y mire, déjeme decirle una cosa. Yo no estoy necesariamente digo que eso sea absoluto. Pero en la mayoría de los casos, las redes se utilizan no para transmitir información, sino para transmitir los estilos de vida de las personas. Los estilos de vida, los logros de las personas. ¿Y por qué? Bueno, porque se sienten apocados, retraídos, apartados por otros que están alcanzando muchas otras cosas y el otro no lo alcanza. Pero Cristo no tenía ese problema. Nuestro Señor Jesucristo no tenía ese problema. Cristo dice aquí: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Las personas hoy no tienen descanso. Viven una competencia en su estilo de vida. ¿Y por qué? Porque le falta, según el texto aquí, humildad de corazón y mansedumbre. Y mansedumbre. Quieren competir en cuanto a la marca. Fulano se pone una marca, yo tengo que ponerme, aunque a veces no se puede. Si fulano tiene tal vehículo, yo tengo que comprar tal vehículo, porque yo no me voy a dejar poner al menos de fulano o fulana. Y entonces, de nuevo, no hay mansedumbre y humildad de corazón. Y eso entonces la persona vive hirviendo internamente. Hirviendo internamente. No hay descanso del alma, no hay descanso. Eso era entonces la clave para el Señor, nuestro Señor Jesucristo, vivir con una paz del alma, según el texto aquí. Hallaréis descanso para vuestra alma cuando seamos mansos y humildes de corazón. Humildes de corazón. No, en otras palabras, mi hermano, no procures tener lo que en realidad tú no puedes tener. Vive a la altura o al nivel que Dios te ha dado, número uno. Y segundo, para Él. No para las redes, no para las personas, para el Señor. El Señor le dice aquí a la iglesia de Esmirna: yo conozco tus obras y tu tribulación. Conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza. Pero para mí tú eres rico, le dice. Para mí tú eres rico. Preocupémonos por cómo Dios nos ve, más de cómo nos ven las personas. El Señor mismo le dice a la iglesia de Esmirna: yo te conozco. Y si Dios te conoce y conoce tu realidad, mi amado hermano, entonces tratar de vivir de otra manera, aparte de tu realidad verdadera ante Dios, entonces eso es orgullo y es necedad.
orgullo y necedad. Está viviendo una vida que no es la que a la real delante de Dios. Y eso es orgullo, eso es necedad. Y Dios desaprueba eso. Desaprueba eso. Porque como le dijo a la iglesia de Esmirna, Esmirna, yo te conozco. Yo te conozco. Entonces, mi hermano, si Dios te conoce, ¿por qué tú quieres pretender vivir una vida que no es la que Dios sabe que es tuya esa, sino que es una apariencia? De nuevo, tratar de vivir de esa manera, aparte de la realidad como Dios nos conoce, es orgullo y necedad. Y es vivir para otros. Él conoce nuestra verdad. Él conoce nuestra verdad. Yo te conozco. Y bueno, vale resaltar aquí, o más bien preguntar, ¿hasta qué nivel Dios conoce? Él le dijo a Israel en un momento dado, yo te conozco. Se lo dijo a Israel en sentido general y se lo estaba diciendo aquí a la iglesia de Esmirna. Les invito a leer, para responder la pregunta de que hasta qué nivel Dios nos conoce, les invito a leer el libro de Isaías, capítulo 49, verso 14 al 16. Isaías 49, verso 14 al 16. Mira lo que dice allí. En las palmas de las manos te tengo esculpida. Delante de mí están siempre tus muros. Hasta ese nivel Dios nos conoce. Hermano, tú puedes vender una apariencia a otro y eso es orgullo, eso es necedad. Y de paso es hasta torpeza. Trae presión al alma, no trae descanso. Lo que trae descanso al alma, según Mateo capítulo 11, versículo 29, es que seamos mansos y humildes de corazón. Que no tratemos de romper los ojos de otros, mucho menos cuando no podamos. Que no tratemos de tener lo que no podamos tener o no podamos adquirir. Traigamos paz en nuestros corazones. ¿De qué manera? Viviendo conforme Dios nos conoce. Lo que somos, lo que tenemos. Por Él y en Él. Dios le está diciendo aquí a la iglesia, a Israel, por medio del profeta Isaías, capítulo 49, verso 14 al 16. En las palmas de las manos te tengo esculpida. El Señor nos tiene ahí, mi hermano. Tú no puedes impresionar a Dios. Y vivir entonces para impresionar a otros es una necedad, es orgullo, es una falsedad de vida. Y Dios nos manda, como dice el libro de Filipenses, a vivir todo lo verdadero, todo lo verdadero, todo lo honesto. De nuevo, observemos el término singular posesivo que Dios utiliza para la iglesia de Esmirna. Yo conozco tus obras. Yo conozco tus obras. Ese es un término de nuevo singular posesivo. Es decir, a ti yo te conozco. Y como voy a decir en un momento, el Señor conoce a todo el mundo, pero de manera particular, mi hermano, Dios sabe tu vida. Dios sabe para qué da tu sueldo, para qué da tu entrada. Dios sabe todo eso, mi hermano. Dios sabe lo que tú realmente puedes tener y lo que no puedes tener. Y Dios sabe, obviamente, para quién tú estás viviendo en sentido general. Si es para Él o para otras personas. Yo conozco tus obras. Y seguimos preguntando, ¿a qué nivel es que Dios nos conoce, mis hermanos? Porque ese es el punto. Por eso el título de nuestro sermón. Vivamos con la mirada más allá de este mundo. Porque Él nos conoce. Y ese debe ser nuestro único interés, que Dios me conoce. Y yo vivo para Él. Pero de nuevo sigamos haciendo la pregunta, ¿hasta qué nivel Dios nos conoce? Bueno, ya leímos Isaías capítulo 49, versículo número 14 al 16, que Él nos tiene en las palmas de su mano. Y ahora el salmista David en el Salmo 139, 7 al 12 va a decir esto. Salmo 139, 7 al 12. ¿A dónde miré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá a tu diestra. Si dijere ciertamente las tinieblas me cubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz.
¿Está usted notando? Mire cómo, a todo esto, mire cómo empieza el salmista, preguntando, ¿a dónde miré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, tú estás allí. Y si en el Seol hiciera mi estrado, aquí también tú estás, mi hermano. Mi hermano, Dios nos conoce, Dios te conoce. Vivir para otra cosa aparte de Dios es una ilusión, como dijimos en la introducción de nuestro sermón. Es una falsedad que nos vende el diablo, que nos vende el mundo, que nos vende nuestra carne, que también nos engaña. ¿A dónde me iré, mi hermano? Al final de cuentas, vivimos desnudo y abierto ante los ojos de la presencia de Dios, y para Él debemos de vivir. Y otra vez, Dios no solo sabe el nivel de tribulación por la que está atravesando, por ejemplo, el mundo. Él lo sabe. Dios sabe a qué nivel está en todas las naciones esta pandemia, estas crisis. Dios sabe el nivel de situación o de tribulación por la que está atravesando el mundo en sentido general, el planeta. Pero Dios no solamente sabe esto. Dios sabe de manera particular tu tribulación. Por eso el Señor les dijo a la iglesia de Esmirna: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza. Y se lo está diciendo a la iglesia de Esmirna. El Señor pudo haberle dicho por medio de Juan: mira, Esmirna, yo conozco la situación de todo el mundo. No. Nótese el término singular posesivo. Yo conozco tu tribulación, tu pobreza, tus obras. Yo conozco tus obras y tu tribulación. Sí, el Señor sabe todo. De manera particular, Él conoce tu problema, tu necesidad, tu salud. Él está al tanto de tu salud, de tu economía, de tu necesidad, de tus oraciones, tú. Hasta ese nivel Dios nos conoce. Y saber esto, amados hermanos, era un gran consuelo para la iglesia de Esmirna, por cuanto era una iglesia, como acabamos de mencionar, materialmente pobre. La iglesia de Esmirna era una iglesia materialmente pobre. Y saber ellos que Dios conocía, o que Dios lo conocía, y conocía por lo que estaban atravesando, lo que estaban pasando, y la manera como Dios lo veía, en realidad, esto les consolaba. El ellos saber que Dios sabía por lo que ellos estaban pasando, pero por otro lado, cómo Dios en realidad lo veía, esto les consolaba a ellos. Y debe consolarnos a nosotros, mis hermanos. Debe consolarnos a nosotros. Tenemos un Dios, una relación con nuestro Dios de manera personalizada. Dios no está en el cielo, en un trono, gobernando el mundo entero, sencillamente lo está. Pero no solamente está haciendo eso, ¿sí? Dios está dirigiendo tus pasos de manera particular. Por Jehová son ordenados los pasos del hombre. ¿A dónde miré de tu espíritu? Eso es lo que está diciendo aquí David. David está diciendo eso en su diálogo con el Señor. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subo al cielo, tú estás allí. Y si bajo al Seol, también tú estás. Esa es la relación que tenemos con nuestro Señor. Y la relación que Dios está demostrando que tiene aquí con la iglesia de Esmirna. Y eso le estaba consolando a ellos. Y obviamente nos consuela a nosotros también. Debe también consolar, por lo menos debe consolarnos a nosotros también. A veces nosotros queremos que nos conozcan y nos reconozcan tantas personas. Y olvidamos que tenemos un Dios personalizado. Una relación con nuestro Dios de manera personalizada. Verso 9b, una vez más, leamos. En esta ocasión, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Tú eres rico. ¿Cómo lo veían la iglesia hacia afuera? Pobre, tribulación, pobreza, tribulación, angustia. Pero el Señor dice, pero la verdad es que tú eres rico. Tú eres rico.
Una cosa, mis amados hermanos, es como tú estás ahora, o te vean muchas personas, y otra cosa es como Dios te ve. Otra cosa es como Dios te ve. Y quiero repetir esto una vez más. Una cosa es como tú estás, o te vean, y otra cosa es como Dios te ve. Como Dios te ve. Así que no te preocupes tanto, mi amado hermano, no te preocupes tanto por cómo tú aparentas ante los demás, o por cómo te ven los demás, o por la opinión de los demás. Preocúpate por cómo Dios te ve, porque a final de cuentas, mi amado hermano, la última palabra de tu vida, de tu situación, de tu circunstancia, de tu necesidad, no la tienen las personas, la tiene Dios. La única palabra que es firme es la palabra de Dios. Y por cuanto la única palabra que es firme es la palabra de Dios, y la única opinión que es firme es la opinión de Dios, esa es la que debe nosotros entonces preocuparnos. No la de las redes, no la de lo que nos rodean, no, la opinión de Dios, la opinión de nuestro Señor. Por eso otra vez debemos poner la mirada un poco más allá de este mundo. El enemigo a veces nos engaña por lo sutil, engañador, ilusionista que es. Y nosotros, con el discernimiento del Señor y con la gracia del Señor, entonces debemos elevar nuestra visión, nuestra mirada más allá de esta tierra, más allá de este mundo. Déjenme darle una ilustración para que ustedes vean y conecte, por favor, todo lo que yo le estoy diciendo con relación a la iglesia de Esmirna y tratando de aplicar todo esto lo más llano posible en relación a que debemos interesarnos o preocuparnos por el hecho de que Dios, y tranquilizarnos, ¿verdad? Por el hecho de que Dios nos conoce, y no tanto por el hecho de que las personas nos conocen o quieren o querer aparentar o vender una imagen ante las personas. Déjeme decirle, yo decía, por lo que dice aquí el libro de Apocalipsis capítulo 2 verso 8, refiriéndose a la iglesia de Esmirna, que el Señor no solamente conoce las tribulaciones del mundo entero, sino que de manera particular Dios le está diciendo: yo conozco tu tribulación. Tu tribulación. Sí, el Señor sabe la tribulación del mundo entero, cómo va el mundo entero, pero de manera particular conocía la tribulación de Esmirna y conoce de manera particular tu tribulación, como acabo de decir, tu necesidad, tu economía, tu salud. Y eso debe consolarnos, como ya acabo de decir. Mire por qué, mis amados. Todos saben, a la mayoría de los que me observan por aquí, por las redes, tanto la iglesia como la mayoría de los que van a estar escuchando esto, que es muy probable que me conozcan también, saben que yo pasé un proceso de una cirugía de corazón abierto. Pero lo interesante que Dios hizo ahí, sigue certificando el hecho de que Dios nos conoce y que debemos preocuparnos más por el hecho de que Dios nos conozca, que el hecho de que nos conozcan tantas personas a las que quizá quisiéramos hacerle o venderle una apariencia. ¿Cómo sucedió, mi hermano? Esto, el hecho de mi operación, me refiero. Bueno, tenemos un Dios que conoce el final desde el principio, un Dios que se adelanta a los tiempos y una vez más, un Dios que nos conoce. Todo sucede, o nuestro Dios más bien se adelanta a los tiempos. Nosotros tenemos un seguro médico. Teníamos un seguro médico normal, básico, con una aseguradora de seguro, valga la redundancia. Y un agente de ese seguro llegó al trabajo de mi esposa para ofertar el seguro más alto, llamado el Royal. Bueno, mi esposa piden todos los empleados para hacer una reunión. Mi esposa participa en la reunión y escucha la oferta. En el momento mi esposa le pasa por la mente y dice: bueno, nosotros no necesitamos eso por el momento.
Nosotros no necesitamos eso, tenemos el básico, está bien. Pero de repente, mi esposa dice, pero ¿qué más da? ¿Qué más da? Vamos a tomar el Royal, que es el plan más alto de esa aseguradora, que cubre máximo. Y me lo informa, me dice, mira, nos metimos ahora en este plan de seguro de esta aseguradora, el Royal. Teníamos el básico y ahora tenemos el Royal. Abarca más y cubre más en caso de cualquier necesidad. Todo quedó ahí. Tiempos después, incluso ella me dio mi carnet. El tiempo después, ya lo demás es prácticamente historia patria para algunos, porque saben que yo me vi en la necesidad de ser ingresado en un centro médico aquí, o en el centro médico llamado Sedimat, donde había que hacerme una operación bien grande, a corazón abierto, ponerme una prótesis en el corazón, etcétera, etcétera, etcétera. El Señor, mis hermanos, que es poderoso, pero ahora a través de medios ordinarios, ¿sí? Y que nos conoce, y por eso que nosotros debemos estar interesados, no que nos conozca el mundo entero, sino que nos conozca nuestro Señor, y es suficiente. Bueno, pero cuando esa crisis llegó, el Señor ya estaba. ¿Y por qué? Porque precisamente el Señor nos conoce, y el Señor, como nos conoce, sabía que eso iba a venir. Iba a venir. Y en su gracia se adelantó y preparó todo. A eso se refiere, mis amados hermanos, a el libro de Apocalipsis capítulo 2, versículo 8, cuando allí el Señor, por medio de Juan, le deja saber a la iglesia, yo te conozco. Es algo de manera singular, particular, yo te conozco. Es un conocimiento personalizado, mi hermano, de relación íntima del Señor con nosotros. Y el Señor le dice, mira, yo conozco tu tribulación y tu pobreza. Así la veían. Pero el Señor, ¿cómo le dice? Como yo te conozco, tú eres rico, le dice a la iglesia de Esmirna. Así que no te preocupes por cómo te ven. Es lo que Dios le está diciendo a la iglesia de Esmirna. No te preocupes por cómo te ven. Ellos te ven pobre, con tribulación, pero realmente tú eres rico. Y no hoy, pero en el desarrollo de la serie, nos vamos a dar cuenta a qué se refiere el Señor cuando le dice que eras rico. Y hermanos, somos ricos. Si el Señor realmente nos conoce, entonces somos ricos en el Señor. Y esta era, mis amados hermanos, no solamente la verdad por parte de Isaías capítulo 49, versículo 14 al 16, no solamente era la verdad dicha por el salmista en el Salmo 139, como lo leímos, sino que también era la cosmovisión del apóstol Pablo. La cosmovisión del apóstol Pablo. Mire, por favor, acompáñeme al libro de Segunda de Corintios. Voy a leer Segunda de Corintios, capítulo número 6. La cosmovisión y la preocupación del apóstol Pablo aquí era una, no eran muchas, no, una sola. Segunda de Corintios, capítulo número 6, 8 al 10. Dice allí: por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama, como engañadores, pero veraces. Nos ven como engañadores, pero Dios nos ve y sabe que somos veraces. Como desconocidos, pero bien conocidos. Como moribundos, mas he aquí, vivimos. Mira el contraste entre una cosa y la otra. Como castigados, mas no muertos. Como entristecidos, mas siempre gozosos. Como pobres, mas enriqueciendo a mucho. Como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. ¿Ven el contraste entre cómo nos veían o cómo los veían a los apóstoles y al apóstol Pablo y cómo realmente eran delante de Dios y visto por el Señor? Esa debe ser no solamente la cosmovisión de Pablo, debe ser también nuestra cosmovisión. Nuestra cosmovisión. No solamente aquí, también lo dice en el libro de Efesios. Acompáñenme al libro de Efesios, por favor. Capítulo 1, verso 3 al 4. Efesios capítulo 1, verso 3 al 4. Pablo,
un momento antes de leer, Pablo, encarcelado, maltratado, calumniado, abusado, perseguido. Sin embargo, eso era hacia el mundo, hacia los ojos del mundo, pero con una posición ante Dios, visto de una manera diferente ante Dios. Ahora sí, Efesios capítulo 1, versos 3 al 4. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. ¿Cómo estaba Pablo en esta tierra, en este mundo, y visto a los ojos de los hombres? Perseguido, como un engañador, como un calumniador, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, aquí Pablo habla acerca de la verdadera realidad e identidad que tenían en el Señor y cómo el Señor lo veía. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. Pablo está diciendo, somos benditos en el Señor, independientemente de cualquier cosa. Es cierto que la iglesia de Esmirna era una iglesia pobre a causa de la persecución. Muchos de ellos habían perdido sus bienes, sus empleos, y muchos incluso habían perdido sus negocios. Pero a pesar de estas cosas y de todo esto, eran ricos en la gracia y el favor de Dios. Ricos en la gracia y el favor de Dios. Y mi hermano, que no se te olvide esto, nunca. No importa por lo que tú estás atravesando, Dios te conoce de manera particular, individual, personal. Y si tú estás en Cristo, tú eres bendito en el Señor y por el Señor, y tú eres rico. Tú eres rico. Y algunos de los que no tienen al Señor, porque vamos a dejar el sermón hasta aquí por razón de no dejarlo por la mitad en lo que resta. Vamos a verlo en las próximas predicaciones, continuar lo que el Señor sigue diciendo allí a la iglesia de Esmirna y que nos compete a nosotros. Pero quiero decir antes de terminar que si alguno no tiene al Señor Jesucristo en su vida, déjame decirte que tu mayor riqueza, mi amigo, mi amiga, no son las cosas materiales de este mundo. No, porque el mundo pasará. La Biblia dice que el mundo y sus deseos pasará, pero que el que hace la voluntad del Señor permanece para siempre. Esa es nuestra riqueza. Que estamos en Cristo por su gracia y permaneceremos en Él por su pura gracia. Oh, mi hermano, elevemos nuestra visión y nuestra mirada más allá de este mundo. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por tu palabra. Gracias por dejarnos ver lo que nuestros ojos naturales, carnales no ven. Ayúdanos a ver entonces de manera espiritual para que podamos honrarte, gozarnos y tener paz en nuestra vida. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Amado, que el Señor les bendiga.